Vamos a alabar al Señor. ¡Qué bonito! Celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Antonio Cacha. A ver cómo suena la palmita, vamos. Y de nuevo le decimos: llévame a tu gloria, oh mi Salvador, como peregrino caminando. Llévame a tu gloria, oh mi Salvador, como peregrino caminando. Muchas bendiciones, mi hermano Antonio. Señor Jesucristo, yo te necesito. Señor Jesucristo, yo te necesito. En las pruebas, en la lucha, cuanto más te necesito. En las pruebas, en la lucha, cuanto más te necesito. En la Santa Biblia tú me dices que me amas. En la Santa Biblia tú me dices que me amas. Padre Santo, socorreme en las horas de mi angustia. Padre Santo, socorreme en las horas de mi angustia. ¡Qué bonito! Ahí vamos con más ganas, las palmitas por favor. Un feliz cumpleaños, mi hermano Antonio Cacha. A ver dónde está tu hermosa familia, a ver los hijos, cómo le cantan. Señor Jesucristo, yo te necesito. ¡Óyale! Señor Jesucristo, yo te necesito. Saludos, está llegando. En las pruebas y las luchas, cuanto más te necesito. En las pruebas y las luchas, cuanto más te necesito. En la Santa Biblia, vamos. En la Santa Biblia tú me dices que me amas. En la Santa Biblia tú me dices que me amas. Padre Santo, socorreme en las horas de mi angustia. Padre Santo, socorreme en las horas de mi angustia. Y le cantamos esta alabanza. ¿Quién te dice es fácil caminar con Cristo? ¿Quién te dice es fácil celebrar felicidad? ¿Quién te dice es fácil caminar al cielo? Tantas
dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Vamos, cántale. ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Vamos a alabar al Señor. En esta tierra sufriremos, lloraremos, pero con el Señor, cuando estamos allá en el cielo, nos gozaremos. Vamos, una vez más y cantamos. ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Aunque vengan pruebas, aunque vengan problemas, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Porque la sangre de Cristo es sangre poderosa, que al final de la batalla Cristo será mi amparo. ¿Quién te ha dicho es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades, tanto sufrimiento, yo no me quedo rendido, sigo caminando. Vamos a alabar al Señor. Hay que suene fuerte esa palmita, vamos. Mira, cantamos. Amor de Cristo, un día yo conocí. Amor de Cristo, un día yo conocí. Es por eso que al mundo yo lo dejé. Es por eso que al mundo yo lo dejé. ¡Óyale! Amor de Cristo, un día yo conocí. Amor de Cristo, un día yo conocí. Es por eso que al mundo yo lo dejé. Es por eso que al mundo yo lo olvidé. Amor de Cristo, un día yo conocí. Amor de Cristo, un día yo conocí. Es por eso que al mundo yo lo dejé. Es por eso que al mundo yo lo olvidé. ¡Qué bonito! Fuerte la palmita para el Señor. Amén. Listos. Ahora sí vamos a dar un espacio también. A ver si alguien utilice palabras, ¿no? Antes que el cumpleañero hable. Antes que el cumpleañero se emocione. Listo. Entonces vamos a pasar a ver. Vamos a empezar desde la esposa. Desde la esposa vamos a empezar. Listos. A ver, le castigamos al que está comiendo mucho dulce. Listos. A ver, vamos a invitar a su esposa primero para que dé sus palabras de cumpleaños. ¿Ah? Pasa por aquí, Ana Reina. Ahí está, ponte la palmita, por favor. Algunos ya están durmiendo por ahí, ¿no? Allá va.
Gloria al Señor, con todos los buenos noches, en el nombre del Señor. En primer lugar, dando gracias al Señor por reunirnos en esta tarde. Amén, hermanos, cuñadas, hermano pastor, yernos, hija, que acaba de llegar. Doy gracias, Señor, porque el Señor permite. Amén, hermanos lindas, que esperen esta noche, que le pase bien a mi esposo. Hoy es su cumpleaños de mi esposo. Espero que le pase bien a ofender estas hijas. Pero aún falta todavía mi hija. Solo el Señor cuida donde Él está. Amén, hermanos lindas. Y quiero abrazarle cuando usted está mirando. Fuerte las palmas, por favor. Ahora sí vamos a empezar con los hijos. Desde la mayor hasta Yuri. Listo. A ver quién es el mayor, la mayor. Pasa por aquí. Fuerte las palmitas, por favor. ¿Aló? Venga, saludos en nombre del Señor. Primeramente doy gracias a Dios por permitir estar en este lugar, aunque no la vea mi papá ni mi mamá, pero estoy acá presente. Y yo me siento feliz al ver a mi padre que cumple un año más de vida, también mi madre también que tengo, gracias a Dios. No puedo cómo agradecer a Dios por los padres que tengo. Y no sé, tengo una emoción grande por estar al lado de mis padres. Me siento la hija más orgullosa por estar junto a mis padres. Gracias a Dios. Le pido a Dios que les llene de bendición. Muchas bendiciones, papito. Mucha bendición, mamita. Les amo mucho. Bravo. Gracias por acompañarnos a todos. También hago mis saludos a llegar de Lima, desde mis hijas, de Joana, de Alex, de mi esposo, y también de Ruth que está por ti. Y nada más decirles gracias Dios por permitirme estar en este lugar. Nada más, gracias. Bravo. Fuerte las palmitas, por favor. Ahí está. Castigamos a castigar por comer mucho. Listos. Ahora empezamos. ¿Quién sigue? Rapidito, a Luz. Luces. Luz. Ronald. Según edad, dice Ronald. A ver, con DNI. Hemos dicho por edad. Tamaño, mira que ese último. En primer lugar, doy gracias al Padre Celestial que está aquí a cargo de nosotros, ¿no? Para mí es un día muy especial. Todos los años nos celebramos aquí, en mi patria, en mi madre, mi hermano es su día. Y no hay palabras para decirle a mi padre. No hay palabras como decirle que es un gran padre, un gran papá. Mi padre es ejemplo, y el ejemplo de mi padre lo voy a llevar siempre. Que para ella, para mi padre, yo soy como una niña. Para mi padre, yo soy quizás no como si quieres que estoy viviendo juntos en el hogar. Gracias, Padre, por tenerte, papi, aquí a mi lado, por tenerte, papi, en mi vida.
Solo le pido al Señor que te da más años de vida para poder seguir estando aquí festejante, papi, tu cumpleaños. Yo me siento feliz, me siento contento. Como digo, no hay palabras para decirle. Como yo le digo a mi Toñito, es un gran padre, un padre ejemplar. Quizás no, a pesar que tengo yo un hogar fuera de mi padre, pero yo me siento quizás como si fuera que estoy viviendo con mi padre como una niña, ¿no? Cuando mi padre no está, yo me siento triste. Cuando mi mami no está, yo me siento triste. Y decirle a todos mis hermanos, no, gracias Mirta por estar aquí presente. Mi Sarita también cuánto quería estar aquí, pero ella está allá en Cusco, no pudo por el viaje. Y dar gracias a todo el pastor, hermano Max, Roberto, hermana Linda, tía Paula, la pastora, Stephanie, tía Melín, hermana Giovanna, al cuñado Henry. Yo le doy gracias a todos mis sobrinos que están aquí presentes, ¿no? Yo quisiera que en esta noche le alegremos aquí a Toñito. Le hacemos reír, ¿no? Sacarle una sonrisa en esta noche. Nada más, papi. Te quiero mucho, tú sabes, padre. ¿Cuánto te quiero, papi? Le pido a Dios que le da más años de vida a mi padre. Muchas gracias, digo yo, ¿no? Si alguna vez me falta, sea yo el que falto primero, que falte mi madre. Muchas gracias. Cuando yo hablo se tiene que ir sola, ¿no? Dos veces ahí hace rato también en el cielo. ¿Y tres? Se apagó todo lo No. ¿Tres veces? Listo. Sigue Ronald, ¿no? Ronda, el último, ¿eh? Fuerte las palmas para Ronald. No soy niño, pero voy a adelantarme. Bien, ante todo, estoy agradecido con Dios por esta oportunidad que me da de estar juntamente con todos mis hermanos de la iglesia. Quiero agradecer al pastor Max, quienes han podido estar un momento de brindarle su tiempo para poder acompañar a mi padre hoy día en su cumpleaños. ¿Qué más? Primeramente es infinitamente agradecido con Dios porque todo depende de Dios. Acá no se Es puede. verdad, No por se sabe. salud no hemos tenido deficiencia mi padre, pero gracias a Dios seguimos acá mientras extiende Dios su misericordia. Yo creo que vamos a permanecer a su lado y yo contento, dichoso de ser un hijo, porque es un padre para mí, un modelo a seguir. Y cuántas veces le he dicho, lo que más le envidio es su carácter. 30, 40. Cambio a mí me gana rápido, mi padre es tranquilo y eso es lo que más me alegra. Y oro para que mi padre siga acompañándome muchos años de vida juntamente a mis hermanas. Y nada, papi, decirte estas breves palabras, lo mucho que te quiero, te estimo mucho, sabes que en las buenas, en las malas, siempre estamos. Mientras Dios nos permita, seguiremos caminando, porque no solamente fue el compromiso contigo, sino con Dios, ya que donde vayas tú, vamos a llevar siempre cantando, caminando para el Evangelio, porque es verdad, muchos años he estado lejos del Evangelio, lejos de la familia y en cierto modo siempre a una mea culpa, y ahora que estoy juntamente estamos caminando por la gracia de Dios. Solamente familia, les voy a pedir que sigan orando por esta familia, por mi padre, mi madre, hermano. También sabes que te quiero, que te amo mucho. Eres el complemento perfecto para nuestra vida, para nuestro hogar. Y que Dios ha puesto personas en nuestro camino es lo más precioso que yo pueda agradecer a Dios. No les canso y tampoco quiero llorar porque no tengo papel. Y en realidad quiero estar alegre, ¿verdad? Una vez más, Dios me bendiga a todos. Y papi, una vez más, feliz cumpleaños. Dios esté conmigo. Listo. Y acabamos con los hijos, ¿no?
A ver, Mayra, venga por acá. La última. Se nota, Mayra. Ese es su último sacrificio. Y fuerte las palmitas para Mayra. Bueno, en primera instancia agradecer a Dios por darnos la oportunidad, ¿no?, de estar reunidos el día de hoy con un motivo muy importante para nosotros, sus hijos, celebrarse el onomástico de mi papi, Antonio Capcha de la Rosa, y también decirle a mi papá en este día que con el texto bíblico que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre, muy a pesar de cualquier circunstancia, mi papá siempre está fuerte, firme, dándonos su apoyo incondicional a cada uno de sus hijos. Para mi papá no importa que cada uno de sus hijos hayamos formado su hogar, siempre está presente en las buenas y en las malas, como un padre que sabe guiarnos, orientarnos, aconsejarnos en toda circunstancia. Y si como hijos estamos bajos, estamos decaídos, siempre ellos están presentes con cada uno de nosotros. En este día muy especial, papi, quiero desearte toda la felicidad del mundo. Como dijo mi hermana, las palabras faltan para poder expresarnos, y sabes que te queremos mucho. Te queremos desde pequeñitos, desde chiquitos, desde que estuvimos en el vientre de mi madre, siempre te quisimos hasta el día de hoy. Papi, nunca olvides que siempre, así como nosotros contamos contigo, siempre puedes contar con cada uno de nosotros. Siempre vamos a estar en los momentos que quizás como padres siempre puedan desfallecer, siempre estaremos contigo, papi. De igual manera con mi mamá, mi mamita, doy gracias a Dios por darnos la oportunidad, ¿no?, de tener a mi papá y a mi mamá, que muchos no lo gozan. Gracias infinitamente a Dios por muchas cosas en nuestras vidas, y una de ellas es que estamos presentes el día de hoy celebrando un año más de vida de mi papi. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes, agradecerle también para vamos a seguir disfrutando el Happy Birthday to you. Fuerte las palmas, por favor. Listo. Ahora sí, ¿alguien más tuviese palabras? Palabras. Entonces vamos a escuchar al cumpleañero, ¿no? Las palabras del cumpleañero. A ver, fuerte las palmitas para el cumpleañero. Con ganas, por favor, ¿no? Sí. Primeramente quisiera agradecer a Dios, enseguida agradecer a mi esposa, a mis hijos, agradecer al hermano pastor Amador Loyola, el pastor donde nos está conduciendo, también al hermano Max, quien está en esta noche, agradecer también a mi señor Roberto, Paulina, Noemí, hermano Berber, su esposa, a Maritza, Nilda, más conocido como Nina. Gracias por estar en esta noche. A mi hija Natalie, José, Ronald, a Luz, Mayra, Henry, a Milta, que ha llegado de sorpresa, ¿no? Había un dice, pero yo decía, ¿por qué hablan de Churío? Entonces, hasta ahí quedó todo y está aquí.
Bueno, Sarita posiblemente tal vez está también ahí, él está en Cusco, ha viajado por allá. Gracias a Dios por todo este tiempo, agradecerles a todos mis hermanos, amigos. Yo creo que ellos oran por mi persona para poder seguir avanzando en el área espiritual. Recuerdo muy bien en el tiempo que pasó, Dios me dio la oportunidad de estar frente todavía de los hijos y de la familia. Gracias por este tiempo, por estar conmigo. Espero que estén contentos, alegres. Creo que van a amanecer con más. Solamente su espacio, un momentito para todos ustedes. Gracias por todo. Dios los bendiga. Fuerte las palmitas, por favor. Estoy entretenido con los dulces. Listos. Ahora sí vamos a cantar una alabanza dedicado a nuestro hermano tecladista. ¿Ah? Cambia mi carácter. Listos. A ver, fuerte la palmita, por favor. Así que para todos los renegones, las renegonas. Listos. Vamos a cantar esta preciosísima alabanza a pedido de A ver, vamos a echar la palmita, por favor. Y con mucho cariño para nuestro hermano Antonio Capia. Y la cantamos. Con mis palabras he lastimado en yo más amor. Y yo no quiero ser igual, ayúdame mi Señor. Con mis palabras he lastimado a quienes yo más amo. Y yo no quiero ser igual, ayúdame mi Señor. Y vamos, dígale fuerte. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo de mí. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, enséñame a amar y a perdonar. Con mi carácter he lastimado a quienes yo más amo. Quiero ser igual, ayúdame mi Señor. Con mis acciones he lastimado a quienes yo más amo. Ya no quiero ser igual, ayúdame oh Señor. Y el coro, vamos. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo de mí. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, enséñame a amar y a perdonar. Y por ahí vamos saludando a nuestro hermano Antonio Capia, de parte de nuestro hermano Roy Bustillos, de parte de nuestro hermano Eleuterio Guzmán.
Y por ahí dicen, feliz cumpleaños hermano Antonio, que Dios te bendiga. Y muchos años más de vida. Un fuerte abrazo. ¡Aleluya! Que suenen fuertes esas palmitas. Y le cantamos. Con mis palabras he lastimado a quienes yo más amo. No quiero ser igual, ayúdame, Señor. Con mis acciones he lastimado a quienes yo más amo. No quiero ser igual, ayúdame, Señor. Ahora fuerte el coro. Mi carácter, cambia mi corazón, quita todo lo malo de mí. Cambia mi carácter, cambia mi corazón, enséñame a amar y a perdonar. Con mis palabras he lastimado a quienes yo más amo. Ya no quiero ser igual, ayúdame a ser. Con mis acciones he lastimado a quienes yo más amo. Ya no quiero ser igual, ayúdame, Señor. Un saludito de parte de nuestro hermano Angelito. Y dice muchas felicidades y un feliz cumpleaños. Y también un saludito de parte de nuestro hermano Joel Estrada. Y nos dice feliz cumpleaños hermano Antonio, que Dios te bendiga. ¡Qué bonito! Y seguimos saludando y seguimos saludando. De parte de nuestro hermano Jonathan de la Cruz. ¡Felicidades! Y también nos mandan saluditos de parte de nuestro hermano Jorge Marcos. Nos dice feliz cumpleaños hermano Antonio. Saludos desde la ciudad de Huánuco. ¿Ah? ¡Qué bonito! Y también por ahí nos mandan saluditos Shandy. Feliz cumpleaños papito Antonio, dice. Muchas felicidades. Y le cantamos, le cantamos. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Y con las manitos arriba, gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Por ahí siguen saludando. Nuestra hermana Luz nos dice feliz cumpleaños hermano Antonio, Dios te bendiga. Nuestra hermana Sarit Valdés, feliz cumpleaños hermano Antonio. Nuestra hermana Vilma Quintana, un feliz cumpleaños, Dios te bendiga, muchos años más de vida. Por ahí siguen saludando y nos dicen feliz cumpleaños tío Antonio de parte de nuestra hermana Mila y Nanto. Y se siguen sumando con los saluditos. Con tus manos, con tus manos, con tus manos.
con tus manos, con tus manos. El Señor me ha prometido que tus manos me guiarán. Me ha prometido que tus manos en el tránsito de mi vida muchas veces he fallado. En el tránsito de mi vida muchas veces he fallado. Señor me ha prometido que tus manos me guiarán. Señor me ha prometido con tus manos me guiarán. Aunque el diablo me persiga, en tus manos estoy seguro. Aunque el diablo me persiga, en tus manos estoy seguro. El Señor me ha prometido, con tus manos me guiarán. El Señor me ha prometido, con tus manos me guiarán. ¡Qué bonito! Celebrando el cumpleaños de nuestro hermano Antonio. ¡Ay, cómo le canta la hermosa familia! Un saludito de parte de su hermana Gladys Capcha. Un feliz cumpleaños. Tus manos con tus manos, con tus manos ¡óigale! Con tus manos, con tus manos, con tus manos Señor me ha prometido, con tus manos me guiarán. Señor me ha prometido, con tus manos me guiarán. Y nos siguen saludando. Y muchas bendiciones todos nos mandan un abrazo fuerte de parte de nuestra hermana Luz Bello, de nuestra hermana Julita Maita, Yasmin Bello, todos desean un feliz cumpleaños. ¡Qué bonito! Fuerte las palmitas, por favor. Ahora sí, a pedido de los hijos, vamos a preparar las gargantas, para poder cantar el Happy Verde en esta noche, Todos aclaman a Paco. No, pero eso era antes. Y mi contrato está libre todo. Listos, un saludito dice desde San Martín de Pangoa. Desde la selva, de parte de nuestra hermana Yasmina Tello. Listos, y nos siguen saludando de parte de nuestro hermano Hernán Jaime. Feliz cumpleaños, primo, dice por ahí. Nuestro hermano Josué Bustillos, feliz cumpleaños, hermano. Ahí está. Saludos desde Cajacambo, por ahí nuestra hermana Marlene Silva.
Listos. Ahora sí, nuestro hermano Antonio va listando allá. Listo. Por ahí están desafinando el arpa. Saludos desde Huancayo. De parte de nuestro hermano Fuster Eufragio. Listo, vamos a cantar el Happy Verde entonces. Y luego nuestro hermano Antonio estará cantando una alabanza de primicia. Y un saludito desde Huancayo de parte de nuestro hermano José Junior Bustillos. Que Dios te bendiga, siervo amado. Pongan por ahí. Y por ahí van pidiendo el huerfanito. El coro, el huerfanito. Nuestro hermano Sarif Valdés. Y también saluditos de nuestra hermana Lucy Jiménez. Y nos dice por ahí muchas felicidades. Señor Antonio, que la pases de bendición en tu cumpleaños. Listos. A ver los fósforos, por favor. Calentamiento a la garganta, ¿eh? Happy birthday to you. Y también por ahí nos llega un mensaje de parte de nuestro hermano Ángel Tolentino Melgarejo. Y dice: mis mejores deseos para ti, papá, que Dios, que lo pases muy bien, dice por ahí, muy linda, alabando al Señor. Sí. Ya, saber su especial. Ya. Un saludito para la familia Delgado Sánchez. Por Tampochaca. Listo, por ahí nos van pidiendo el huerfanito. Ya, listos, ahora sí vamos a pararnos, a ver, vamos a acercarnos hacia la mesa un poquitito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ahora sí vamos a ponernos de pie, a ver, el pie, todos de pie. Al que no está parado lo castigamos. Listos. Ahora sí, a la voz de 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. A ver, las palmitas, por favor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz hasta el año. Alegría de más. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año. Bien. Ahora sí, sopla las velitas. ¡Bravo! Prende la luz, por favor, nos asustamos. Ahora sí pasa adelante, hermano Antonio, para poder felicitarle y darle un abrazo de oso. De oso patria. No, falta. No, 8 y 13. A ver, la palmita, por favor. Esta noche vengo a felicitarte por tus cumpleaños que ya te vendí. ¡Adiós! Esta noche vengo a felicitarte por tus cumpleaños que Dios te bendiga. Vida eterna, vida por tus cumpleaños hoy te saludamos por tus cumpleaños que Dios te entrega la vida, entrega el amor, vida eterna, vida eterna. Entrega la vida, entrega el amor, vida eterna, vida eterna. Mi Diosita viene, hoy me trae por tu cumpleaños. Gracias a tu padre, mi Diosita viene, hoy me trae por tu cumpleaños. Debe la vida, debe el amor, vida eterna, vida eterna.
corazón. Hermanos, hermanos de todo corazón, una familia somos de nuestro Padre Dios, una familia somos de nuestro Padre Dios. Nada trajimos al mundo, nada podemos llevar. Nada trajimos al mundo, nada podemos llevar. Conforme hemos venido, retornaremos allá. Conforme hemos venido, retornaremos allá. Hermanos de todo corazón, hermanos de todo corazón, una familia somos de nuestro Padre Dios, una familia somos de nuestro Padre Dios. Sin mirar hacia atrás, sin volver a pecar, vamos pues a lograr. Mirar hacia atrás, sin volver a pecar, vamos a lograr. Y muchas felicidades, hermano Antonio. Ahí que suenen fuertes esas palmitas. Sin volver hacia atrás, sin volver a pecar, vamos pues con Jesús a lograr celestial. Amémonos. Amémonos, hermanos de todo corazón. Amémonos, hermanos de todo corazón. Una familia somos de nuestro Padre Dios. Una familia somos de nuestro Padre Dios. Sin volver hacia atrás, sin volver a pecar, vamos pues con Jesús a lograr celestial. Sin volver hacia atrás, sin volver a pecar, vamos pues con Jesús a lograr celestial. Muchas bendiciones, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están escribiendo, a nuestra hermana Cari, que le manda muchos deseos, a nuestro hermano Antonio, por ahí nuestro hermano Víctor Manilla nos dice: feliz cumpleaños, primo, que Dios te bendiga desde Huancayo. Hermanos de todo corazón, de todo corazón, una familia somos de nuestro Padre Dios, una familia somos de nuestro Padre Dios. A ver, levanta tu voz y cántale al Señor. Hermanos, hermanos de todo corazón, hermanos, hermanos de todo corazón, una familia somos de nuestro Padre Dios, una familia somos de nuestro Padre Dios. El Señor Jesucristo nos ha dejado un mandamiento nuevo, primero es el amor. El Señor Jesucristo nos ha dejado un mandamiento nuevo, primero es el amor. Amor, Dios es amor. Amor, Dios es amor. Hijos que transformó para la gloria y gloria de Dios. Somos sus hijos que transformó para la gloria y gloria de Dios.
por ahí nos mandan un saludito de parte de nuestra hermana Loida. Y nos dice, feliz cumpleaños. También un saludito de parte de nuestra hermana. Va a pasar con nuestro hermano Antonio. No quiere subir acá al nivel de carga. Yo voy a cantarlo. ¿Yo por ahí? ¿Habrá extensión? ¿Otro extensión? Póngale ¿qué pasa? No, sí, mete la perra y a mí. Mi mano. No sé algo, no quiere, se descarga. No, eso es por lo que estoy haciendo también. ¿Lo entiendes? Ahí está, ya. Nivel de batería, carga el teléfono. No, ese es No. Hasta que da, pe. Hasta donde da, no hay. Qué culero. No es el cable. No es algo que le he puesto por ahí. Se quedó en 10, 9, no hay. Ya, cocho, tele. No sé, a ver, mira. No recibe, ve. Ya. Ahí más déjale. No, con él no pasa nada. El celular se ha configurado para que no reciba carga mientras está en realidad. Gracias a Dios, apreciados hermanos, a cada uno de ustedes. En este momento quisiera tomar una alabanza. Batería. Para poder tal vez dedicarles a todos mis hermanos, a cada uno de ustedes, apreciados hermanos, familiares, quienes están a través de la social participando en esta pequeña ceremonia por motivo de un cumpleaños de quien les habla. Saludarles a todos mis hermanos de toda nuestra región de nuestro Perú. Muchas gracias por su apoyo para seguir en el camino del Señor. También saludar a mi hermano desde Chile, Argentina, Estados Unidos, de Italia, de España, todos ustedes hermanos, en Ecuador.
Muchas gracias a ustedes, hermanos. Y por qué no saludar también a todas las madrecitas, aprovechando y decirle que muchos hijos tal vez no estarán en el momento positivo del Día de la Madre. Quiero cantar esta alabanza cuando dice: mamita linda, ya no llores más. Mamita linda, ya no llores más. Sé que mamita sufres por tus hijos, que están muy lejos de ti, que están muy lejos de ti. Mamita linda, ya no llores más. Sé que mamita lloras por tus hijos, que están muy lejos de ti, que están muy lejos de ti. Con mucho cariño para todas las madres. Mamita linda, ya no llores más. Oh Jesucristo, clamo por mi madre, que le consueles, que le des tu amor, que le consueles, que le des tu amor, que le consueles, que le des tu amor, que le consueles, que le des tu amor. Y mamita linda, ya no llores más. Mamita linda, ya no sufras más. Sé que extrañas tus hijos, mamá. Yo también extraño tu dulce amor. Y mamita linda, ya no llores más. Mamita linda, ya no sufras más. Sé que extrañas tus hijos, mamá. También extraño tu dulce amor. A su nombre, saludarle a mi querida madre que está por la ciudad de Lima, a la pita de la Constitución. Muchas bendiciones. Mamita linda, ya no llores más. Mamita linda, ya no sufras más. Sé que extrañas tus hijos, mamá. Yo también extraño tu dulce amor. Dale palma a Dios, hermano. Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Hermano Max, muchas gracias por estar conduciendo este programa. Gracias a cada uno de ustedes, a todos mis hermanos. Quisiera saludarles a todos los que me han mandado saludos, a mis hermanas Rosero de Pasco, a la familia Capcharangán, por Huancayo, a toda la familia que están viendo, a mis hermanos. Muy prontito estamos en la ciudad de Huancayo, el día 26 y 27. Estamos por la ciudad de Huancayo. Dios bendiga. También saludar por la Unión Huánuco, por toda la región Huánuco, por la selva central, oriental. A mis hermanos de Ancash, de San Martín de Panguá, de todos mis hermanos. Gracias a Dios por toda la ciudad de Lima, también a toda la familia, a todos mis amigos, quienes están hermanos en la sintonía. Saludarle también aquí a mi hermano
Quienes están viendo, hermanos, gracias hermana Esther Travesaño Incente por participar a esta reunión a través de esta pantalla. Saludarle también a mi hermano Marlene, Luisa, Leandro. Yo lo bendiga. Bueno, hay muchísimos hermanos que están ellos. De aquí a poquito, la semana que viene, unos días después, estamos también por Santa Rosa, por allá, por la Unión. Y quisiera entonarles una alabanza y con esto termino mi participación. Gracias, José, por estar siempre con nosotros. Y prontito estaremos ya con otra grabación para poder quisiera cantar una alabanza cuando dice que muy pronto vamos a lanzarles. Yo creo que es un soporte porque yo he pasado esa vida, por eso lo canto de esta manera. Perdido vivía yo, secando por la malta, en el vicio y el mal. Perdido vivía yo, secando por la malta, sin saber yo de mi Dios. Cristo me salvó, ahora vivo para Él. Él me ayudará y viviré yo muy feliz. Cristo me salvó, Cristo me sanó, ahora vivo para Él. Él me ayudará. Para ustedes, mis amigos, con todo corazón. Perdido vivía yo, secando por la malta, en el vicio y el mal. Perdido vivía yo, secando por la malta, en el vicio y el mal. Cristo me salvó, Cristo me sanó, vivo para Él, y Él me ayudará. Perdido vivía yo, secado por la malta, en el vicio y el mal. Dejaba yo mi hogar, dejaban a mis hijos, perdido vivía yo, en el vicio y el mal. Dejaba yo mi hogar, dejaba a mis hijos, perdido vivía yo, en el vicio y el mal. Muchas gracias hermano Max, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo. Ya, ¿no?